a este episodio, a esta nueva semana de Liderazgo 360 y recordaros que esta sala es vuestra sala y que os sintáis con total libertad de subir aquí arriba pues para preguntar, para comentar, porque cuantos más comentemos, más preguntemos, pues más se enriquece la sala. Así que autoincluiros y tanto María Pilar como yo os podemos subir aquí para que oigáis o para que preguntéis. Y los que sois un poquito más nuevos, sabéis que si conocéis a alguien que le puede interesar esta temática, podéis invitarle con el signo de más abajo a la derecha, y si queréis subir, pues si no lo sabéis, pues con abajo a la derecha también con la manita podéis subir aquí arriba. Y para los que sois un poquitito más nuevos, pues nos presento. María Pilar es una gran asesora, una gran profesional que se dedica a asesorar y a formar a asesores insuperables, y yo soy coach ejecutiva y mentora de líderes y de emprendedores que quieren liderar, emprender con un gran estado de bienestar, consiguiendo los resultados que nunca se esperan, pero a la vez con ese estado de bienestar sin el burnout, que es una de las cosas que muchas veces pasa a los líderes y a los emprendedores que empezamos a emprender, pero nos encontramos en un momento de nuestro emprendimiento, de nuestra vida, de que se nos olvida, ¿verdad? Porque hemos empezado a emprender y nos encontramos con esa falta de balance entre nuestra vida personal y profesional. Así que es uno de los temas que vamos a hablar hoy, de por qué me cuesta gestionar mi tiempo. Y os voy a dar 6 claves para gestionar el tiempo, 6 claves que suelen ser las claves por las que normalmente nos quedamos un poquito atascados. Y antes de empezar, pues comentar también que esta visión de productividad para mí es totalmente holística. Muchas veces nos referimos a la productividad, sobre todo en el ámbito, te voy a quitar el micrófono, María Pilar, que creo que estás con el micro, un segundito. Normalmente nos referimos a la parte de productividad, sobre todo en la dimensión de nuestra vida profesional, pero productividad, cuando hablo de productividad, en mi caso es totalmente holística. No me refiero solamente al trabajo solo, porque normalmente lo llevamos siempre al área de trabajo, ¿no? Pero verdaderamente cuando hablo de productividad, de reuniones, de objetivos, me refiero a cualquier ámbito de nuestra vida, porque tenemos que ser productivas en cualquier área de nuestra vida. Y voy a compartir 6 claves que luego para mejorar la gestión del tiempo siendo emprendedor o emprendedora, y luego compartiremos el resumen en el grupo de Telegram Liderazgo 360, que ya somos casi 200, así que si no eres todavía miembro del grupo de Telegram, donde compartimos las noticias y los resúmenes, puedes ir aquí a mi nombre, al bio de Instagram. Os comparto una frase que me encanta y de hecho es una frase con la que empiezo mi libro de gestión del tiempo, que es procrastinar. No es mía, es de Christopher Harris. Y me encanta porque me parece muy graciosa, y qué cierto es, ¿no? Que procrastinar es como una tarjeta de crédito. Es muy divertida hasta que te llega el estado de cuenta, ¿verdad? ¿Cuántas veces, por lo menos a mí me ha pasado que es muy divertido cuando estás utilizando tu tarjeta, te vas de compras, pero el susto cuando te llega ese extracto, ¿no? Ese extracto de la tarjeta de crédito es cuando te llevas el susto. Bueno, pues eso es un poquito lo que nos pasa con la procrastinación, ¿no? Cuando no gestionamos el tiempo. Que pues van pasando los días, van pasando las semanas, van pasando los meses y nos encontramos que efectivamente pues hemos estado posponiendo. Pero yo siempre digo que si te estás preguntando si tienes problemas de gestión de tiempo, para empezar te estás haciendo la pregunta incorrecta. Verdaderamente la pregunta es: ¿por qué me cuesta gestionar mis prioridades? Porque al final el tiempo es el tiempo. Todos tenemos las mismas 24 horas, lo que pasa es que va a depender de qué hacemos con esas 24 horas, con lo cual verdaderamente tenemos que hablar de gestión de prioridades, no de gestión de tiempo. ¿Y qué nos está pasando? Pues siempre hemos tenido trabajos muy manuales,
Estábamos acostumbrados históricamente, normalmente estaba acostumbrado a hacer una cosa a la vez, éramos carpinteros, trabajábamos de secretaría, como administración, cuando no había tanto esta era digital. Pero esta era digital lo que nos está cambiando es que tengamos muchísimo más automatización, que es perfecto, pero lo que sí es cierto es que esa automatización también y la era digital nos está llevando en muchas ocasiones a ciertas distracciones, que es una de las causas por las que no nos estamos acostumbrando todavía a gestionar nuestras prioridades o nuestro tiempo, porque de nuevo estábamos acostumbrados pues, a otra forma de trabajar. Así que si has empezado con ese proyecto de emprendimiento o eres líder en el trabajo o en tu propia vida y no te da la vida para nada, bienvenido al club, no pasa nada, tranquilidad, porque es un problema común entre muchísimas personas, sobre todo en el liderazgo y en los emprendedores. Así que aprender a gestionar el tiempo cuando eres emprendedor, a veces la verdad es que es una pesadilla. Nos ha pasado a todos y sobre todo porque a veces no se tiene claro el cómo hacerlo. Y hoy lo que quiero compartir con vosotros es cómo gestionar esas prioridades de ese tiempo para ser más productivo en tu día a día como emprendedor o como emprendedora. Y te puedes preguntar, ¿no? Pues como el título de la sala, ¿no? ¿Por qué no soy capaz de gestionar mi tiempo? ¿Por qué no soy capaz de gestionar mis prioridades? Y por mi experiencia con todas las personas con las que trabajo, que están en ese momento de emprendimiento, que son emprendedores o emprendedoras ya y que dicen, es que estoy emprendiendo, pero es que no me dan la vida. Yo emprendí para ser feliz, yo emprendí porque quiero dejar un legado, yo emprendí porque tengo una visión, pero me estoy dando cuenta pues que no estoy dejando de lado mi familia, no me da el tiempo para a lo mejor tener relaciones de calidad con mi pareja, tengo que faltar a la clase, ¿no? de ballet de mi hijo o de mi hija o de música, y te encuentras al final que estás en ese momento de emprendimiento, pero que efectivamente no estás verdaderamente disfrutando de ese emprendimiento o de ese proyecto en el que estás metido. Así que yo suelo ver, después de todos estos años, que en general suele haber 4 errores que se repiten. Independientemente de la temática del proyecto, puede ser de liderazgo, de emprendimiento o en cualquier área de tu vida, porque de nuevo al final somos seres holísticos, ¿no? Y que afectan directamente a la productividad diaria y hace que efectivamente pues pasen años tras años y que digas, bueno, pues me siento en este mismo sitio donde hace un año estaba y no he conseguido progresar en lo que quería progresar. Y suele ser 4 errores que están arruinando tu productividad como emprendedor. Pero de nuevo se pueden trasladar a cualquier área de tu vida. La primera es la multitarea, la famosa multitarea. Porque cuando empezamos con ese proyecto de emprendimiento, normalmente a mí me pasaba esta mañana me he levanto a las 5 de la mañana para hacer mi hora sagrada, que hablamos el otro día, lo de la hora sagrada, y si alguien tiene alguna duda, pues en el grupo de Telegram tenéis el resumen de la hora sagrada, y si no, pues mandarme un mensaje directo. Pero normalmente cuando empezamos con nuestros proyectos en emprendimiento estamos tan emocionados y con tantas ideas, que es lo que me pasaba a mí esta mañana, no empiezas a pensar y te empiezan a surgir nuevas ideas, ¿no? Porque quieres ayudar, ¿no? Quieres aportar al mundo, quieres sacar nuevos proyectos, quieres mejorarte. Y esto al final te puede llevar a hacer un montón de cosas a la vez, pero también es cierto que puede ocurrir que no pongas el foco en ninguna tarea en concreto y que al final no alcances ningún objetivo específico. Si es cierto que yo siempre digo, ¿no? Que puedes hacer de todo, pero no todo a la vez. La multitarea más está comprobada, que nuestra mente no puede saltar de una tarea a otra porque son milisegundos lo que tardamos de cambiar de una tarea a otra, y podemos tardar hasta 30 minutos a llegar al mismo nivel de atención.
Con lo cual la multitarea que los que a lo mejor estáis en organizaciones, sobre todo en estas típicas corporaciones, organizaciones en que se mide mucho el rendimiento, anteriormente pues, la multitarea estaba reconocida como una fortaleza dentro de, para los empleados, ¿no? O en tanto grandes empresas como pequeñas empresas. Pero lo cierto está comprobado que ahora mismo, debido a la falta de atención que hay, por lo que os comentaba, ¿no? Por las eras digitales, cada vez la multitarea se considera como incluso una debilidad. Sí es cierto que también depende, ¿no? De un poco de qué tipo de tareas estás haciendo, a veces se pueden combinar, ¿no? Pues por ejemplo, pues si puedes estar a lo mejor escuchando pues un Clubhouse, puedes estar escuchando un podcast, puedes incluso estar escuchando algún audiobook o algún tipo de entrenamiento en línea y a la vez estar haciendo alguna otra tarea un poquito más manual. Pero sí es cierto que de por sí, sobre todo en tareas un poco más, que podríamos decir más que exigen atención y enfoque mental, está comprobado que no es posible y que lo que está haciendo a tu mente es que puedas tener muchísimos más errores, y cuando tenemos muchísimos más errores todos sabemos lo que nos ocurre, pues somos más lentos, tenemos que repetir tareas y al final no estamos siendo eficientes. Así que ese es uno de los grandes problemas o errores que tenemos. El segundo es el perfeccionismo paralizante y a quien le vaya resonando todo esto podéis subir aquí arriba, ¿vale? Con la manita. Yo, por ejemplo, a personas que son un poquito más nuevas, Elena, si no sabes todavía cómo subir, abajo a la derecha con la manita, puedes subir si es que te apetece. El segundo es el perfeccionismo paralizante. Porque también es muy común en los emprendedores que queremos sacar nuestro nuevo proyecto con una calidad 10 y si puede ser 20 mejor. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando queremos alcanzar esta perfección te puedes llegar a un bloqueo que es difícil eliminar, porque verdaderamente siempre estás en ese proceso de quiero hacerlo mejor, no, esto no lo he terminado, y eso es lo que te va a llevar a lo que yo llamo un perfeccionismo paralizante. Porque si haces ese trabajo y nunca te parece lo suficientemente bueno, al final vas a estar posponiendo la salida de ese proyecto. Y al final lo importante es que saques los proyectos, porque si nunca los sacas, si nunca tienes ese riesgo, tomas ese riesgo de sacar ese proyecto que has estado cocinando ahí detrás, al final no vas a saber si verdaderamente tienes que hacer más ajustes, no vas a saber si a tu audiencia, a tu cliente le sirve, con lo cual es lo importante sacarlo cuando estés en un momento que efectivamente estás listo para sacarlo, pero no buscar ese perfeccionismo paralizante, porque si no, no vas a conseguir la retroalimentación suficiente para ver si tienes que hacer algún tipo de retoque. Luego uno del tercer error que yo veo es la procrastinación emprendedora, yo lo llamo. Además soy una friki de la procrastinación o de la productividad, dependiendo de cómo se quiera ver. Y lo veo mucho en los emprendedores, en los líderes, ¿no? Porque de la mano de ese perfeccionismo, porque obviamente pues viene la procrastinación. Siempre se dice que los grandes procrastinadores pues son grandes perfeccionistas, porque al final lo que no paras es de posponer tareas, buscas excusas, con al final el único objetivo de verdaderamente aplazar ese momento de la verdad. Todos hemos estado ahí, ¿no? En ese momento de pues voy a aplazar mi webinar. Todos hemos estado ahí en voy a aplazar masterclass, voy a aplazar el lanzamiento de mi libro, ¿no? Todos hemos estado ahí, y yo ahora mismo, que sabéis que estoy con un tema de un retiro transformador, de un masterclass, pues también lo pensaba esta mañana, ¿no? O sea, yo ni mucho menos soy un gurú, por mucho que pues a lo mejor esté más especializada en esa parte de productividad
junto con mindfulness y también me pasa a mí, ¿no? El que estás en ese momento de, bueno, no, me falta esto, me falta lo de más allá, pero no, tienes que sacarlo, porque lo importante es pues ayudar, lo importante es sacarlo al mercado para pues ayudar a tus clientes y tener esa retroalimentación, porque cuanto antes lo saques y antes tengas esa retroalimentación, más exitoso vas a tener. Y luego el otro error que veo mucho a menudo es ese parálisis por el análisis. También pasa muchísimo. Y es ese como un bucle que no sé si os pasará, pero definitivamente yo lo veo muy a menudo, ¿no? Ese bucle infinito que le estás dando 1000 vueltas y otra vuelta y otra vuelta al mismo tema. Que es perfecto ese análisis, esa excusa, porque al final es una excusa de no estoy analizando. ¿Cuántas veces te habrás visto, o yo he visto por lo menos, y me he visto a mí misma, no estoy analizando, ¿no? Para verdaderamente al final lo que te ocurre es que no estás tomando esa acción. Así que estoy segura que también te has visto en ese bucle más de una vez. Y yo lo he vivido al final en mis propias carnes, igual que tú. Y el verdaderamente problema de esa gestión de tiempo, gestión de prioridades, pues es desconocer al final pues ese método que sirve y que verdaderamente funcione, de verdad, que se habla muchísimo, ¿no? De la procrastinación, de la gestión de tiempo. De nuevo, yo creo que yo siempre digo que son gestión de prioridades y gestión de energía, y luego hablaremos de energía. Y al final, sobre todo es ese sistema, ¿no? que hablamos mucho, pero que al final lo que queremos todos es pues disfrutar de nuestro tiempo, sin sentirnos culpables, ¿no? Y que sobre todo el emprender, el liderar, sin que nos evite pues ser esclavos de ese sueño que tenemos, de ser esclavos de ese legado que queremos dejar, de ser esclavos, dejar de ser esclavos de ese proyecto que queremos tener, ¿no? Que puede ser nuestro negocio, puede ser nuestro liderazgo, etcétera, etcétera, ¿no? Y al final el contar con un buen método de gestión de tiempo, pues lo que va a hacer es mejorar tu enfoque, va a mejorar pues tu productividad. Y lo más importante, por eso yo siempre digo que el liderazgo y emprendimiento puede ir de la mano del bienestar. Si se hace bien, pues acaba con esa sensación de ahogo y de estrés. Cuando tienes todo fuera de control, que dices, bueno, pues es que no sé por dónde empezar. Y esta situación pues afecta a las diferentes fases en las que estés en tu empresa, dependiendo si estás en ese momento de lanzamiento, si estás a lo mejor en esa fase de crecimiento, pues dependiendo en qué fase estás, te va a afectar de una manera u otra, o en la fase de consolidación. Ya hablaremos en otro episodio, en otra sala, de las diferentes fases, ¿no? del lanzamiento de tu producto, pero dependiendo de dónde estés, pues efectivamente te va a afectar de una manera u otra, y vas a tener que aplicar una especie de sistema o ciertas técnicas pues que te van a ayudar a llegar antes, ¿no? a donde quieras llegar. Así que esos son voy a compartir 6 técnicas muy sencillas que podéis empezar a poner en práctica esta semana, que sabéis que me gusta pues siempre dejar y compartir, y luego lo comparto en el grupo de Telegram Liderazgo 360, pues esas técnicas súper sencillas de poner en práctica. Siempre os pongo este reto para que esas técnicas las pongáis en práctica esta semana, y ahora os la voy a compartir, pero antes de empezar a compartir me gustaría de estos 4 errores: multitarea, lo repito, la multitarea, el perfeccionismo paralizante, la procrastinación emprendedora y parálisis por análisis. Si tenéis alguna pregunta, si queréis compartir algo, veo que Marco ya se ha autoincluido por aquí, así que perfecto. Muchísimas gracias, buenos días Marco, y cualquiera de los que estáis por acá podéis con la manita subir, hablar, preguntar, compartir vuestras experiencias, porque esta sala, pues con todo, además con todo como hemos hecho en otras salas, con lo que vayáis compartiendo vamos a ir complementando este listado, porque nadie tiene
la solución perfecta y pues entre todos pues compartiendo este conocimiento hacemos esta sala muchísimo más enriquecedora. Así que Marco, buenos días, muchísimas gracias por incluirte. Espero que estés bien. Si quieres comentarnos algo, por supuesto, quita el micrófono y esta sala es tuya. Buenos días, Marco. Hola Nieves, buenos días. María Pilar, buenos días. También muchas gracias. De aquí de México, la 1:20 de la mañana por aquí, saludándoles y aquí participando en el tema que me parece muy interesante. Quería terminar de escuchar los puntos que te faltan porque algo que yo quería comentar, no tengo ninguna duda con lo que mencionaste, estoy totalmente de acuerdo. Lo que me gustaría considerar es que en mi caso, por ejemplo, tengo muchos intereses, la verdad es que me cuesta mucho trabajo enfocarme, entonces estoy totalmente de acuerdo contigo que el problema es de prioridades, pero también algo que quiero agregar es que a veces me sale bastante fuerte esto del síndrome del impostor y no me deja como sentirme suficientemente validado para considerarme una persona capaz de proporcionar o de apoyar en todos esos temas en los que tengo interés. Entonces también quería yo ver si tenías algo parecido en los puntos que te faltan, pero bueno, ya comenté. Muchas gracias, buenos días para todos. Muchas gracias a ti, Marco, y gracias por autoincluirte. Síndrome del impostor, el otro día lo tocábamos un poquito la parte del síndrome del impostor, que yo comentaba, además que es como el elefante, ¿no? en la sala, que no quieres nombrar, ¿no? Lo llamaba SID, el síndrome del impostor, SDI. Porque es como el elefante rosa, ¿no? Cuando te dicen piensa en el elefante rosa, no pienses en el elefante rosa, tu mente no hace más que pensar en el elefante rosa, ¿no? Y en el tengo miedo, en el que soy suficiente, no me va a salir. Hoy no lo vamos a hablar, Marco, porque requiere, yo creo que es un tema, me lo apunto, el síndrome del impostor es un tema que definitivamente requiere una sala específica, pero me gustaría saber, sobre todo de nuevo, estas salas son pues muy dinámicas, ¿no? Y yo creo que al final lo importante es que nos sirvan a todos. Me gustaría saber un poquito más, Marco, en qué piensas que te está, si quieres, por supuesto, en qué piensas que te está afectando en esta gestión del tiempo, en esa gestión de prioridades. Sobre todo, por si le puede ayudar a alguien más tu comentario, tu experiencia, y por supuesto lo podemos tratar, si quieres comentarlo, con total libertad. Sí, Nieves, muchas gracias. De hecho, no hay ningún problema. Yo sí, el problema del síndrome del impostor en mi caso, no sé, cada quien supongo que tendrá su propio nivel en ese sentido. Tiene mucho que ver con que dicen que desde casa, desde que era pequeño, tenía el hecho de que yo siempre he sido muy curioso, muy emprendedor, demasiado preguntón, así decimos en México, muchas preguntas. No me querían contestar luego porque era yo demasiado curioso. Yo creo que la gente decía, ya cállate, hijo, por favor, ya preguntas demasiado, quieres saber demasiado. Me causaba cierto problema que me dijeran eso, ¿no? Pero también llegó un momento en que cuando eres pequeño eres gracioso, cuando eres más grande y sigues preguntando, sigues siendo muy curioso. Me bloquearon muchas cosas. Ahorita de grande ya lo entiendo, pero cuando era pequeño me sentía yo mal. Yo siento que mi síndrome del impostor tiene mucho que ver con esa falta de confianza en esa parte, pero no he dejado de ser sumamente curioso, de tratar de aprender de muchas cosas, y entonces me parece que la falta de confianza en mí mismo tiene mucho que ver con que, aunque tengo muchos intereses, siento que no voy a poder ser suficientemente bueno en casi la mayoría, ¿no? Y mira que sí son bastantes. Bueno, eso era lo que creo que sucede en mi caso. Muchas gracias. Qué interesante, ¿no? Gracias a ti, Marco. Qué interesante lo que acabas de comentar, porque si te fijas, todo al final viene de nuestra infancia. Y lo hemos comentado en otras ocasiones, ¿no? La importancia de pues esos mensajes
que recibimos cuando somos pequeños, porque al final nuestra visión del mundo, y creo, además María Pilar me lo dijo el otro día, y creo que vamos a dedicar, lo que pasa es que requiere varias salas, a hablar de las heridas, de nuestras heridas de la infancia, de lo que es, porque siempre hablamos del síndrome del impostor, siempre hablamos de las creencias limitantes, pero verdaderamente para entender nuestras creencias limitantes, para creer nuestro síndrome del impostor, hay que seguir un nivel más para abajo. Yo siempre lo explico, ¿no? De que imaginéis un poquito la mente como si fuese un iceberg. La parte, el piquito de arriba es el consciente, la parte analítica, la del lenguaje, con la que podemos explicarnos, con la que podemos gestionar los números, pero luego está toda aquella masa de abajo del mar, que es el subconsciente, que es donde están nuestras creencias limitantes, que se forman pues hasta los 6 años, ¿no? Todas esas creencias limitantes, nuestros paradigmas, las gafas con las que vemos el mundo, se forman dentro del vientre de nuestra madre y se forman hasta los 6 años. Empieza sin filtros a caer todo aquello, ¿no? En el subconsciente. Y es donde empezamos a crear nuestro paradigma, nuestras creencias limitantes, y normalmente nos quedamos ahí. Incluso el síndrome del impostor, que al final es una creencia limitante, nos quedamos ahí. Y en muchas terapias además hablamos o curamos o intentamos tratar esas creencias limitantes, pero hay que seguir yendo un nivel mucho más abajo, que es el origen de todas esas creencias, que son las heridas que nos formamos en la infancia, que son cinco heridas, que son las heridas de la injusticia, a ver si no se me olvida, porque a veces siempre se me olvida alguna, la del abandono, la de la injusticia, la del rechazo, la de siempre me faltan dos, pero os aseguro que ahora os las voy a comentar. ¿Y qué es lo que ocurre? Que al final no nos tenemos que quedar en ese síndrome del impostor, en esas creencias limitantes, sino que tenemos que ir pues más abajo, ¿no? de ese síndrome del impostor, y bajar hasta las heridas y venir de dónde vienen las heridas. Las heridas además vienen de las relaciones con nuestro padre o con nuestra madre, y no porque ellos nos hayan dicho nada, sino porque todos venimos a este mundo con una misión, que es desarrollarnos, y venimos ya con esas heridas, y para curarnos esas heridas son la herida del rechazo, la herida del abandono, a ver si no se me olvidan ahora, la herida de la humillación, la herida de la traición y la injusticia. Son las 5 heridas, que siempre se me queda alguna en el tintero. Con lo cual es un tema muy profundo, pero me lo apunto para algunas, si no uno de estos episodios de Liderazgo 360, porque si no para varios, o incluso a lo mejor para un mastermind o algún taller, porque además son las heridas que todo el mundo tenemos como líderes, como emprendedores, y que nos influyen en nuestra vida. Entonces, para esas 5 heridas, así explicado muy rápidamente, nos ponemos una máscara en nuestras vidas para curar esas heridas que hemos tenido de pequeños, que crean ese síndrome del impostor y esas creencias limitantes. Nos ponemos una máscara, que es una máscara que llevamos a lo largo de nuestra vida, que es la personalidad que nos creamos para que no nos vuelvan a hacer daño sobre esas heridas. Y esa máscara, para que lo entiendas, Marco, o para que lo entiendas si alguna persona se ve en esa situación, es como un vendaje. Cuando tenemos una herida nos ponemos un vendaje, y pensando que esa máscara, ese vendaje nos va a curar la herida, pero si verdaderamente no tratas la herida, por mucho vendaje que te pongas, la herida va a seguir siendo ahí. Cuando te tocan, ¿no? Cuando te presionan en ese botón de sensibilidad que todos tenemos, es cuando saltamos, ¿no? Porque la herida sigue estando ahí, la herida sigue doliendo. Entonces, hasta que no curas esa herida, por mucho vendaje que te pongas, te puede seguir infectando. Entonces, eso viene de ahí abajo, que es como un nivel más profundo de las creencias limitantes, porque es el verdaderamente origen de ese paradigma, de esas gafas, de esa máscara, ¿no? que llevamos todos en nuestra vida.
Pero sí es cierto que Marco, un buen punto, y me lo apunto para un tema de una sala o de varias salas o de a lo mejor un mastermind, de entender de todo bien esto, porque al final ese perfeccionismo, volviendo a tu pregunta, ese perfeccionismo, perdonar que lo he explicado muy extensamente, pero yo creo que es importante entenderlo, ¿no? Ese perfeccionismo, ese síndrome del impostor, al final es ese perfeccionismo. Y ese perfeccionismo, al final, lo que hay que saber, que te hace procrastinar, lo que hay que saber de dónde viene. Es una creencia limitante, pero lo que hay que ir es a ese subnivel que digo yo, ¿no? Ese nivel muchísimo más profundo de, bueno, de dónde me viene, de qué herida me viene. Y cada persona es un mundo. Yo siempre digo, ¿no?, que en todas estas cosas no se puede generalizar, ¿no?, porque cada persona es, pues llevamos nuestra historia detrás. Entonces hay que saber ese perfeccionismo, si viene del rechazo, si viene del abandono, si viene de la humillación, si viene de la traición o si viene de la injusticia, y para verdaderamente saberlo y entonces curarlo, quitarnos ese vendaje, quitarnos esa máscara. Y cuando una vez que te quitas esa máscara, ese vendaje, es un momento de liberación total, porque entiendes qué misión has venido a este mundo, entiendes por qué has tenido pues esa máscara o esa personalidad, y empiezas a entender todo. Entonces, como todo, ¿no?, cuando empiezas a ser consciente de dónde estás y por qué te comportas como te comportas, es cuando ya puedes tomar las riendas de tu vida. Así que una explicación muy larga, Marco, lo siento, pero es un tema que a mí me apasiona tanto, porque normalmente no nos lo explican, ¿no? Y es muy profundo, pero muy sencillo a la vez. Así que si alguien o Marco tenéis curiosidad sobre el asunto, también me podéis mandar un mensaje aparte. Y muchísimas gracias por traerlo, y me lo apunto para una sesión o varias sesiones. Buenos días, María Pilar. No sé si puedes hablar en estos momentos, porque sé que sigues de vacaciones, pero si puedes, me encantaría saber, bueno, ¿qué errores tú también ves que suele ocurrir a los emprendedores? Hola, muy buenos días. Nada, mis vacaciones están preparadas para estar con todos en la sala y sobre todo contigo. Así que fenomenal. Yo, cuando has empezado a hablar del tema de los errores, creo que primero me he analizado en mi caso y luego en el de los demás. En mi caso es totalmente el foco, el problema de la multitarea, que estás haciendo una cosa, tienes llamadas, mails, un montón de diferentes flancos como en la guerra, y al final no puedes atacar a todos. Así que si quieres ganar la guerra, te tienes que, como dices tú, enfocar en uno de esos flancos, y una vez terminado uno, pues atacar a otro. Y con carácter general, yo en el mundo de todo del emprendimiento y de todos los emprendedores que he ayudado a gestionar y a lanzar sus empresas en todos estos años, creo que depende mucho de la persona, ¿no? Entonces cada uno se ancla a uno de sus errores. Muchas veces el del perfeccionismo, el de es que todavía no me voy a lanzar porque me falta algo, porque creo que a lo mejor tengo que desarrollar más aquí hasta que no esté este punto bien. Creo que eso es muy paralizante. La procrastinación emprendedora, por supuestísimo, eso ya veré, ya miraré, ya. Y luego para ese tipo de análisis, yo por lo menos no tengo la sensación de haberlo visto tanto, pero la procrastinación y el perfeccionismo son unos errores que paralizan muchísimo esa productividad. Y en mi caso ya te digo que es el foco, y estoy trabajando para enfocarme día a día. Me ha parecido súper interesante lo que ha traído Marco y las explicaciones que has dado tú, Nieves, del tema de las heridas, y creo que sería una súper sala el hablar de ellas y de cómo mejorar la productividad si nos quitamos dichas heridas. Así que yo también te lo lanzo, creo que ya lo habíamos hablado anteriormente, y bueno, estoy deseando
escuchar esas 6 técnicas para poner en práctica esta semana y ser mucho más productivos. Así que Nieves, adelante, gracias. Gracias a ti, María Pilar. Y además, el foco. Voy a compartir 3 palabras claves para que te enfoques. La primera es enfoque, la segunda es enfoque y la tercera es enfoque. Una cosita, puedes hacer de todo y nos pasa mucho, ¿verdad? Y gracias por compartirlo. Puedes hacer de todo, pero no todo a la vez. Así que vamos a hablar ahora efectivamente de eso, pero me gustaría antes, y definitivamente tomo el guante por el tema de las heridas, porque yo creo que es súper importante entenderlas e ir a ese nivel. Vamos a hacer un poquito de submarinismo uno de estos días, os lo prometo. Elena, buenos días. Vamos a dar paso a Elena. No sé si quieres compartir algo por aquí, algo que te haya resonado, algo que te esté pasando a ti o alguna pregunta, y así ya continuamos con esas 6 claves. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Pues es que yo he llegado tarde a la sala y escuchaba a Nieves explicar lo de las heridas y me surge una pregunta. Si tú crees que has identificado esas preguntas, ¿con eso sería suficiente o además necesitarías ayuda para superarlas? No sé si lo habías explicado antes. Buena pregunta. Si detectas esas heridas, ¿verdad? ¿Te refieres, verdad, Elena? Esas 5 heridas. Exacto. Sí. ¿O alguna de ellas? Sí, fíjate, muy buena pregunta. Todos podemos tener o las 5 heridas o una que esté más profunda que otra. Hay algunas que se forman pues, en el vientre, en el primer año, hasta el 6 años. Pero puedes tener 2 o 3 heridas, puedes tener las 5, es raro las 5, pero normalmente siempre tienes alguna que es mucho más profunda. Y hay una forma en el sistema de coaching que yo trabajo, de Coaching Beyond Coaching, es pues detectarlas. Y efectivamente, una vez que las detectas, uno ya empiezas a entender con la ayuda obviamente de un coach que esté especializado en este área, a entender de dónde vienen, que es muy liberador, tremendamente liberador. Lo hablo en mis propias carnes, perdón, porque yo, yo tenía ciertos comportamientos, y cuando yo hice este ejercicio, pues hasta te ríes, ¿no? Viene de aquí. Pero lo más importante es con la ayuda de un coach, un terapeuta especializado, pues ya empiezas a saber cómo curarlas, qué preguntas hacerte, cómo detectarlas en tu día a día, qué preguntas hacerte para empezar a curarlas hasta que las curas efectivamente. Y siempre pueden estar ahí, pero tú las vas a gestionar, ya te vas, y además lo más bonito de todo es que empiezas a la gente de tu alrededor, incluso a tus clientes. Es muy importante también para emprendedores, para líderes, porque también empiezas a entender las heridas de las personas alrededor tuyo, sean tus seres queridos, sean tus parejas, sean tus clientes. Y al final en todos estos métodos es curioso, ¿no? Porque yo siempre pienso que muchos de estos métodos al final, si se ponen en un papel tipo calco, habréis oído del enneagrama, habréis oído del DISC, pues están también el tema de las heridas. Al final, si los pones casi uno encima de otro, como todos, o los chakras incluso, todos tienen mucha similitud. Al final todos llevan a temas de energía, todos llevan a temas mucho más profundos, ¿no? de nuestra infancia. Tienen mucha similitud cuando empiezas a estudiarlos, ¿no? Y luego cuando los ves en el día a día. Pero definitivamente, Elena, sí se curan, todos los tenemos, sí se curan de la mano de una persona pues especializada. Si tienes alguna curiosidad, mándame un mensaje directo, y efectivamente sí se pueden tratar con una persona a tu lado, con preguntas y con sobre todo creando esa conciencia, como todo, para irlas curando en tu día a día. Es muy interesante. No sé si he contestado a tu pregunta, Elena. Sí, claro. Recibo que mentores siempre. Fíjate, sí, Elena, mentores siempre, coaches siempre. Yo académicamente
te puedo decir que, bueno, pues soy coach, mentora ya de casi 10 años a nivel académico. Llevo haciéndolo más de 30 años, ¿no? A nivel profesional, porque siempre he mentorizado o he liderado equipos. Y tengo que reconocer que siempre he tenido un coach personal y siempre he tenido un coach de negocios. Es la forma de agilizar tu crecimiento personal. Puedes hacerlo deprisa, puedes hacerlo despacio. Es como un libro, ¿no? En un libro te lo lees, lo puedes poner en práctica, no, pero al final cuando vas de la mano de alguien que te explica y que te encapsula, yo digo te encapsula los 30 y tantos años de conocimiento en una mentoría, pues obviamente estás acelerando todo tu crecimiento. Y para el caso de las heridas, exactamente igual. Sobre todo, yo siempre digo, ¿no?, que para la parte de crecimiento personal, siempre ir a caso de la mano de un mentor. Yo siempre hago la comparativa, ¿no?, de cuando se nos va, por lo menos yo, si se me va la electricidad en casa o se me rompe la electricidad, nunca me voy a meter mano yo, ¿no? Voy a llamar al experto, que es el electricista. Si se me estropea el coche, yo no tengo coche, pero las personas que se estropea el coche, si te estropea el coche vas a ir al mecánico, no te vas normalmente a hacerlo tú, ¿no? Pero a veces cuando se nos estropea algo o no nos funciona algo en nuestra vida, es curioso, ¿no?, que a veces somos nuestros mejores maestros, pero siempre va a ser muchísimo más recomendable ir de la parte de un experto cuando se trata de tu vida, de tu mente y tu desarrollo personal. Y es curioso, ¿no?, que normalmente lo dejamos, lo que tenemos más importante en nuestra vida, en manos de otros. A mí algo me parece... Nada, Elena. Muchas gracias, Nieves. Gracias a ti, Elena, por preguntarlo. María Pilar, no sé si vas a comentar algo o estabas aplaudiendo. Aplaudía. Parece muy buena aportación los mentores y los coaches. Siempre tenemos que... Yo creo que es la nueva educación para mí. Se está perdiendo el valor de la educación universitaria en muchos casos. Antes solo queríamos aprender de la universidad y ahora es la nueva educación que la tienes que hacer a través de gente que ha pasado por ese camino y por esa práctica y hay que creer más en los coaches y en los mentores. Así que aplaudía. Gracias a ti, que cierto es el aprender por la propia experiencia. Bueno, pues vamos allá. Muchas gracias por incorporaros y por refrescar un poquitito la sala. Para los que habéis incorporado un poquito más tarde, estamos hablando de por qué me cuesta gestionar mi tiempo o mis prioridades. Hemos hablado de esos 4 errores que solemos ver, también uniendo lo que comenta Marco, ¿no?, el tema del síndrome del impostor, que va ahí, por eso estábamos hablando de las heridas, de dónde viene todo esto. Y vamos a hablar de esas 6 claves para mejorar la gestión del tiempo siendo emprendedor, que luego las compartiré en el grupo de Telegram que podéis ver en mi bio de Instagram si todavía no sois miembros. Primera es el tener claro lo que es importante. Primero, lo primero. Que parece muy fácil porque siempre nos lo decimos, pero no necesariamente es tan fácil si no tienes esa claridad. Yo siempre digo que antes de la productividad tenemos que trabajar, así lo trabajo yo, el mindset, tenemos que trabajar el plan de estrategia y luego la productividad o ser constante. Y ese primer pilar de tener claro lo que es importante, lo primero para mí no es la estrategia, para mí es ese mindset, esa visión, el tener claro qué legado quieres dejar, qué propósito quieres dejar, cuál es el para qué de tu emprendimiento, cuál es el para qué de tu liderazgo o cuál es el para qué de ese proyecto, aunque ese proyecto sea sentirme más saludable a nivel personal. Bueno, ¿para qué? Tú no quieres adelgazar 10 kilos, tú quieres sentirte más ágil, te quieres sentir con más confianza. Ese es el para qué verdaderamente, no el qué, el perder 10 kilos, que es lo que nos puede pasar a todos, ¿no? Verdaderamente cuando te empiezas a preguntar el para qué y sigues subiendo, yo siempre digo el preguntarte 5 veces el para qué, vas subiendo de nivel hasta que verdaderamente encuentras verdaderamente ese gran para qué, ese primero de tu proyecto o de tu emprendimiento. Porque eso va a ser tu guía, va a ser tu GPS para tener muy claro
qué es lo que quieres hacer y para qué lo quieres hacer. Ahí es donde vas a conectar con tu motivación, porque normalmente cuando procrastinamos es porque nos hacemos objetivos, nos ponemos objetivos desde un tengo que perder 10 kilos, o tengo que escribir este libro, o tengo que escribir este artículo, en vez del quiero. Ahí es el gran problema. Y verdaderamente, para tener claro eso, cambia tus palabras, habla desde el quiero, lo que quieres hacer esta semana. ¿Qué quieres hacer esta semana? No lo que tienes, ¿qué quieres hacer? ¿Y para qué lo quieres hacer? Porque eso te va a guiar esta semana a tener claro qué es lo que quieres hacer y enfocarte, como decía María Pilar. ¿En dónde me enfoco? Bueno, pues ¿qué es lo que te va a llevar ese paso más cerca de tu objetivo? De tu para qué, de lo que quieres hacer, ese lanzamiento que quieres hacer de tu webinar, ese lanzamiento, Elena, de tu libro, para mí ese lanzamiento de ese retiro que transformador de finales de noviembre. ¿Para qué lo quiero hacer? Eso es lo que al final te va a mover. El segundo es que lo veo bastante a menudo, que no ocurre, es medir cuánto tardas en hacer cada tarea. Que eso también ayuda al enfoque. Porque cuando tú mides siendo realista, siendo exigente, pero siendo realista, de cuándo vas a tardar en hacer cada tarea, vas a tener mucho más control sobre tus horas del día, tus horas de la semana y los minutos que empleas. Te puedes ayudar, hay muchas herramientas que puedes ir a cualquiera de los stores, ¿no?, de nuestros teléfonos. Yo utilizo, sí es cierto que utilizo algunas, pero tengo que reconocer que el calendario digital combinado con el calendario analógico, el escrito, es muy importante. Y ahora hablaremos de la tercera, que es esa tercera clave para mejorar la gestión de tus prioridades. Pero es muy importante de que seas realista de cuánto vas a tardar. A mí, antes de aprender todos estos sistemas, que además es el sistema con el que yo escribí mi primer libro, me pasaba eso, era muy poco realista con el tiempo de la tarea. ¿Qué pasa cuando eres, y se me acumulaban, con lo cual cuando eres muy exigente, cuando tienes ese perfeccionismo y que cuando quieres hacerlo todo perfecto, ¿qué es lo que ocurre? Que te pones muchas tareas, y si te pones 10 tareas en vez de 3, lo más probable es que se te queden 7 sin hacer, y esas 7 sin hacer, primero, seguramente no sean importantes, y segundo, cuando las dejas sin hacer te empieza a afectar ese síndrome del impostor, también marco a tu confianza, y empiezas a desmotivarte, con lo cual es muy importante que sean menos tareas, menos es más en la productividad, yo siempre digo, menos voy a hacer, conseguir más y mejor, pero haciendo menos, levantando el pie del acelerador. Y eso se consigue con este primer paso de tener claro lo que es importante. Lo primero, tu para qué y tu qué, y desde el quiero, y luego teniendo claro cuánto vas a tardar en cada tarea, y reducir de 10 a esas 3 tareas verdaderamente, pero siendo realista de cuánto vas a tardar. Porque si te pones mucho en tu calendario, lo que vas a hacer es frustrarte al final del día. El tercer clave es coger tu calendario y agendarlo todo, absolutamente todo, porque eso es perfecto y lo puedes hacer en analógico o digital, pero sí es cierto que cuando lo tienes en analógico, el digital te puede ayudar, porque además con nuestro teléfono hoy en día es como está con nosotros y nos puede ayudar verdaderamente a ese enfoque. Perdón, pero te hace ser consciente, ¿no?, de verdaderamente dónde estás poniendo tu atención, hablando de enfoque, que comentabais aquí, y además te ayuda a poner una fecha inamovible y luego trabajar en esa ingeniería inversa. Es muy importante en el calendario, de nuevo hablando de productividad, un poco lo que comentaba al principio de la sala, productividad en cualquier área de nuestra vida, no solamente en el trabajo. Cuando hablamos de productividad, cuando hablamos de reuniones, hablamos de cualquier área de nuestra vida, porque al final, si no tenemos balance, y hay una herramienta que se utiliza muchísimo, que es, yo lo llamo la rueda de la vida, lo habréis oído, yo lo llamo la rueda de los roles o de tus papeles en tu vida. Es muy importante que agendes en tu calendario
todo, porque una vez os sorprenderéis, pero una vez que empiezas a bloquear todo en tu calendario, lo que es la reunión con tu hijo, una reunión con tu pareja, las cosas de tu empresa, ir al gimnasio. Cuando empiezas a bloquear todo en tu calendario, de nuevo analógico o digital, empiezas a ser consciente de si estás siendo realista o no, por un lado, y empiezas a ser consciente de si tienes balance en tu vida o no. Porque si miras, yo con muchos clientes cuando trabajo, y trabajo en la parte de productividad y trabajamos esa rueda de los roles, la rueda de la vida, y me dicen que lo importante, por ejemplo, es su familia. Lo primero que hago es pedirle su agenda, pedirle su calendario. Y os sorprenderéis las pocas personas que tienen tiempo en su calendario bloqueado para su salud, tiempo en su calendario bloqueado para una reunión con su hijo, una reunión con su hija, una reunión con su pareja, con los amigos. Normalmente utilizamos los calendarios para la parte profesional, pero no la personal. Así que bloquea todo, porque es la única manera de ser realista, de enfocarte con tiempo realista, no a lo mejor 30 minutos. Si sabes que te va a durar una tarea, es complicada, 90 minutos o 3 horas, bloquéate 3 horas. Porque si no, ¿qué va a ocurrir? Es que no vas a llegar y te va a desmotivar. Y bloquéate cosas para todas las áreas de tu vida, porque es la forma de estar en balance y es la forma de emprender con plenitud, porque estás emprendiendo o estás liderando o estás en un proyecto para disfrutarlo, no para terminar con el agua al cuello. La cuarta es poner fechas límite. Muy sencillo, ¿verdad? Pero muy pocas veces ocurre. Porque son las palabras mágicas, ¿no? Para dejar de posponer tareas. Y este es uno de los secretos, que es un gran secreto conocido, pero lo importante no es si lo sabes, sino si lo haces. Y es el gran secreto de los emprendedores de alto rendimiento, que llamo yo y con los que trabajo, porque te va a ayudar, ¿no? A rebajar esos errores que hablábamos antes de la procrastinación, el parálisis análisis, etcétera, etcétera. Ponte fechas límites. Si quieres sacar un proyecto, como yo, como comentaba, ese retiro para preparar el 2022 a finales de noviembre, bueno, pues yo sé lo que tengo que hacer para el 15 de octubre, sé lo que tengo que hacer para el 1 de octubre, sé lo que tengo que hacer para el 1 de septiembre. Trabajo esa ingeniería inversa y sé que para estas fechas lo que tengo que tener hecho, que me va a llevar ese primer punto, ese lo primero, ese gran objetivo final, pero poniendo fechas límite, porque al final si van los días y te las pones de nuevo en tu calendario, lo que no se escribe no va a ocurrir. Eso es muy importante, que te pongas esas fechas límite, y de nuevo fechas límite también para cualquier área de tu vida, porque esto es una productividad antiestrés, para encontrar ese balance, para emprender, para liderar, para sentirte más saludable, para tener mejor relaciones sin estrés. Puedes hacer todo siempre que te bloqueas tiempo y de nuevo no gestionas tu tiempo, sino gestionas tus prioridades, que es lo que comentábamos al principio. Luego está esta quinta, a mí me gusta mucho porque es el AOP. ¿Y qué es el AOP? Agenda de otras personas y las notificaciones de tu mente, de tu móvil. Y de tu mente también, pero bueno, de tu móvil. Agenda de otras personas, el AOP. Elimina el AOP. Hay que tener mucho cuidado con la agenda de otras personas. De nuevo, depende si es tu jefe, si son tus clientes, si es sus parejas. Eres tú la persona que mejor lo puedes definir, ¿no? Cuáles son las prioridades, pero no dejes que los demás te impongan su agenda. Hay una frase que a ver si me acuerdo, que además es muy clarificatoria, que es: tu falta de planificación, ¿cómo es? Que tu falta de planificación no se convierta en mi urgencia. ¿Cuánto nos puede pasar, verdad? Los que trabajamos con equipos, a veces incluso con clientes, con socios, con colaboradores, con un equipo, que a veces las agendas de otras personas o la falta de planificación de otras personas se convierten en nuestras urgencias, ¿no? No dejes que los demás te impongan su agenda y prioriza la tuya por encima de todo. El otro día hablábamos de esa hora sagrada, ¿no? Por las mañanas, de esos 60 minutos para ti y esos 90 minutos al principio del día sin tu móvil, sin tu
correo electrónico, ponlo en modo avión, quítate las notificaciones del correo y planifica tu día. Lo primero, planifica tu día, mira tu calendario, mira qué bloques de tiempo tiene, ponte burbujas de oxígeno, yo lo llamo entre cita y cita, entre tarea y tarea, porque tienes que descansar, tienes que estirarte, tienes que reenfocarte y tienes que disfrutar, con lo cual no seas autoexigente y ponte esas burbujas de oxígeno, esas almohadillas de tiempo entre tarea y tarea son importantes también. Y por último, pero no menos importante, no olvides gestionar bien tu energía para rendir el 100% cada día. Qué importante es ser productivo y de nuevo, ser productivo también significa ser productivo con nuestra salud, cuidarnos, hacer ejercicio y sobre todo gestionar, de nuevo, estamos hablando de gestionar energía igual que gestionar prioridades. ¿Y a qué me refiero con gestionar energía? Aparte de alimentarte, de beber, de hacer ejercicio, de moverte por las mañanas o hacer respiraciones, que las comentábamos el otro día, que te aumenten tus niveles de energía, que también sepas cuál es el momento del día donde tú eres mucho más productivo. ¿Eres de mañana, eres de más tarde o eres de noche? Pero sobre todo el cuidarte, el autocuidado, porque esto es como la máscara de oxígeno, ¿no? En los aviones, que nos dicen que nos la pongamos primero, pues es para verdaderamente, si no nos cuidamos, si no tenemos este autocuidado, pues no vamos a poder cuidar de nuestros seres queridos, no vamos a poder cuidar de nuestro equipo, no vamos a poder cuidar de nuestras empresas. Así que es importante esa energía y esa salud. Así que esas son las 6 claves para mejorar la gestión del tiempo. Lo primero, ten claro lo que es importante. Mide cuántas tardas en hacer cada tarea, sé realista, coge tu calendario, agéndalo todo de cualquier área de tu vida y pregúntate, ¿tengo una reunión con mi hijo o con mi hija? ¿Tengo una reunión bloqueada con mi marido todas las semanas, por ejemplo, o con mi pareja? Ponte fechas límite, importante, y trabaja esa ingeniería inversa. Y el AOP, las agendas de otras personas, elimínalas con mucho cuidado, obviamente dependiendo de qué otras personas son. Y el último, pero no menos importante, gestionar bien tu energía para rendir al 100%. Así que esas son las 6 claves que os quería compartir hoy, que pueden anular esos 4 errores que solemos tener como emprendedores. Y tenemos unos minutos para comentar, 3 minutitos para comentar y para pues añadir, si queréis añadir cosas a esta lista, o todos los que estáis aquí abajo, sabéis que podéis subir la mano. Tenemos 3 minutos para compartir o para preguntar, y luego a lo largo de la mañana, los que no estáis todavía, que ya somos casi 200 en el grupo de Telegram Liderazgo 360, os comparto el resumen. Y veo por aquí a Alfonso que ha subido. Buenos días, Alfonso, encantada de verte por acá. No sé si nos quieres compartir algo. Buenos días. Hola, buenos días a todos. Pues sí, como siempre quiero compartir algo. La verdad, tú dijiste casi ya todo, pero tengo algunos puntos que añadir. Bueno, yo creo que esta gestión del tiempo es uno de los aspectos más importantes de la productividad. Entonces tenemos que darle mucha importancia. Yo, por ejemplo, todas las mañanas me levanto y lo primero que veo es mi agenda para saber lo que tengo que hacer durante el día. Luego, como ya habíamos hablado la semana pasada y ya lo dije cuando hablamos de la productividad, uno tiene que tener sus listas. Cada uno maneja las tareas que tiene que hacer de diferentes maneras, pero lo importante es, como lo dijiste, tener todo escrito. Entonces yo, por ejemplo, tengo mis listas donde priorizo las cosas, y hay mucha gente que utiliza algo que aparentemente es buenísimo, pero yo no lo utilizo, que se llama matriz de Eisenhower. Entonces es una manera de agendar las cosas y de priorizarlas al mismo tiempo. Por otro lado, hay algo que uno tiene que darse cuenta, que la productividad depende mucho del tiempo y de la energía. Entonces hacer muchas cosas al mismo tiempo no es bueno, y eso nos hace perder bastante energía y tiempo. Por otro lado, hay un principio que me gusta mucho, que es el principio de Pareto. Es una regla que dice 80-20. 20% de las acciones dan 80% de resultados,
y el restante 80% de las acciones dan 20% de resultados. Es por eso que en la mayoría, cuando uno dirige equipos, tiene que delegar, porque uno no puede ocuparse de todo. Entonces es muy importante saber qué delegar y cómo delegar. Y por último, simplemente decir que uno tiene que realmente enfocarse en las cosas prioritarias hasta terminarlas y luego dar paso a lo que tiene menos importancia. Entonces simplemente sepan manejar su tiempo y serán mucho más productivos. Soy Alfonso y he terminado. Buenísimo, Alfonso, muchísimas gracias.